Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Latorre, soy maestra del área 3, área académica 3 de la unidad Ajusco de la UPN y soy representante de mi área ante la Comisión para el Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico. En la comisión se elaboró un material para ayudar, para capacitar a las personas que nos ayudan, que nos están ayudando a hacer la evaluación de los expedientes. Se preparó un PowerPoint para esa capacitación y la comisión consideró conveniente divulgar entre la comunidad, entre quien está interesado, ese PowerPoint para que los académicos estén al tanto de cómo se realiza la evaluación de sus expedientes. Básico. El sistema de evaluación al desempeño académico, SEDA, es un solo sistema, tiene un reglamento, una convocatoria, una descripción general, una tabla de niveles, un instructivo, un manual de evaluación y un sistema informático llamado SIEDA, y todo eso cubre 4 subsistemas distintos, uno para las áreas académicas de Ajusco, uno para biblioteca y apoyo académico, uno para difusión y extensión universitaria y uno para las unidades UPN del Distrito Federal. Cada uno de esos subsistemas tiene su propio inventario y su propio formato de registro para la evaluación del desempeño académico llamado FREDA. Los evaluadores que nos ayudan en este proceso tienen un gran papel de responsabilidad. Deben tratar los expedientes con respeto, con honestidad, con imparcialidad y sobre todo es importante que recuerden que todo lo que ocurre ahí dentro es confidencial. La evaluación se realiza por la propia comisión y algunos invitados en parejas y cada pareja evalúa una determinada cantidad de expedientes. De esto lo que nos importa destacar son estos 4 aspectos de responsabilidad, respeto, honestidad, imparcialidad y sobre todo confidencialidad. Los evaluadores que participan en este proceso deben conocer el reglamento, la descripción general del SEDA, la convocatoria, el instructivo para el llenado del FREDA y el manual de evaluación que acompaña a esta presentación, que de hecho es lo mismo pero con algunos detalles más. Además es importante que los evaluadores comprendan de una manera general cómo funciona el SIEDA. Esto muy abuelo de pájaro se describe al final de esta presentación. Las herramientas con las que cuentan los evaluadores son los documentos de carácter general, la convocatoria, la descripción, el instructivo, el reglamento, el manual de evaluación que deben estar consultando permanentemente y la relación de los planes curriculares que tiene cuántas horas semanales están asignadas a cada una de las materias de los programas educativos aprobados por el Consejo Académico en la UPN. Además, se cuenta con un cuaderno para observaciones, para tener una retroalimentación. Si vemos que algo está mal o que algo puede mejorar, ese es el lugar para apuntarlo. Tendremos una laptop para consultar aquellos materiales en formato electrónico o ligas a internet que sean presentados, apoyo permanente de los miembros de la comisión y una hoja de registro. Además tendremos un listado con los números de expedientes y acceso, como lo ha tenido toda la comunidad, a los archivos que acompañan la convocatoria. Los inventarios de cada uno de estos 4 subsistemas están caracterizados por unas categorías generales que son para las áreas académicas de Ajusco 1, 2 y 3, que se refieren respectivamente a docencia, investigación y divulgación. Para bibliotecas son 4 y 5, para difusión son 6, 7 y 8, y para unidades también 1, 2 y 3. Además, todas las subsistemas tienen una categoría de gestión y una categoría de permanencia y dedicación que es común a todas. En esto vale la pena resaltar
que la gestión en unidades tiene una categoría, mientras que la gestión en los tres subsistemas que estamos en la unidad de Ajusco tienen otra. ¿Cómo se procede? Se integran equipos de trabajo, en general son parejas, aunque cada uno de los miembros de la comisión hemos invitado a una persona, no es necesario que elaboremos con esas parejas, pueden ser parejas siempre y cuando en cada pareja haya al menos un miembro de la comisión. Cada expediente es revisado simultáneamente por los dos evaluadores de la pareja, se revisa la documentación y se marca, como veremos enseguida, la valoración en el FREDA. El secretario técnico de la comisión, el profesor Salvador Ávila, es quien va asignando los expedientes. Como todo procedimiento, tenemos nuestra lista, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Debemos usar lápiz, debemos llenar el recuadro final de cada FREDA y debemos registrar nuestra asistencia en la hoja que hay para ello. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No debemos evaluar expedientes del propio subsistema ni de la propia área académica. Los del área 3 no evaluamos a profesores del área 3, los de biblioteca no evalúan a sus compañeros de biblioteca, los de unidades no evalúan a los compañeros de unidades, etc. Hay una fuerte recomendación de no evaluar expedientes con carga afectiva. Yo los llamo ni los cuates ni los anticuates, pero a veces se me pasa la mano de coloquialidad. En fin, no debemos evaluar ni a personas que quisiéramos que tengan una buena calificación, ni a personas que quisiéramos que tuvieran una mala calificación. Mientras menos carga afectiva, más objetivos podemos ser. No debemos modificar nada de lo escrito por el sustentante. Es recomendable que no dejemos visible qué expediente estamos evaluando y no debemos desordenar la documentación de los expedientes. En caso de revisión, estos deben ser encontrados en el orden en el que se presentan. Cada año se evalúa el trabajo realizado en el periodo bienal, es decir, de 2 años, que termina el 31 de enero anterior a la convocatoria. Cada expediente debe contener los siguientes documentos: un registro de recepción, la solicitud y la carta compromiso, informes anuales o semestrales del periodo evaluado, el FREDA con todas sus hojas firmadas y los comprobantes y productos debidamente numerados y ordenados según el instructivo. Una aclaración con respecto a los informes anuales o semestrales: deben ser las primeras constancias, 1 y 2 o 1, 2, 3 y 4, y pueden en algunos casos ser aval de que se realizó alguna actividad. En el caso de biblioteca y difusión, las propias definiciones de algunos de los rubros indican que el aval es el informe. En otros casos no está especificado, pero se puede considerar como aval. Es preferible que no sea así, sino que haya una constancia específica cuando así lo indican las definiciones. Es claro que en ninguno de estos casos el informe de trabajo se puede considerar como sustituto de un producto. Sí, en algunos casos de constancia, no de producto. Una aclaración también con respecto al FREDA. Todas las hojas deben estar firmadas y el expediente debe estar en orden. Si esto no ocurre así, el expediente no se evalúa y la comisión decide si se llama al solicitante para que ordene el expediente. No se vale en ese momento presentar, agregar constancias, sino simplemente ordenar lo que ya está de una manera que sea evaluable. Ok, ¿cómo le hacemos entonces para la evaluación de los FREDAs? Ustedes conocen los encabezados de los FREDAs. Nosotros a la hora de registrar, de recibir el expediente, se le asigna un número y además tenemos que checar que todas las hojas estén firmadas. Los evaluadores nada más califican las columnas 4 y 5. Ustedes, los académicos, han llenado la columna 1 con las cantidades de los respectivos rubros y 3 con la numeración de las constancias.
Nosotros checamos que efectivamente las constancias avalen lo que dicen que avalan, y en la columna 4 ponemos la cantidad de unidades efectivamente acreditadas. Aquí, por ejemplo, el profesor dice que dio 2 cursos en un grupo de programas, en 2 grupos de prácticas profesionales, y efectivamente las constancias es lo que avalan. Entonces nosotros marcamos 2. También dice el profesor que dio un curso en codocencia, aquí es el 106A, en la constancia 11, y si el evaluador considera que no cumple los requisitos marcados por la definición, entonces marca 0 y explica por qué. Es decir, en la columna 5 explicamos por qué una constancia no vale en el caso de que esto ocurra, de que haya una diferencia. En el tercer ejemplo, el profesor dijo 2, o la profesora, en las constancias 12 y 13, y los evaluadores vieron que la constancia 13 no corresponde a este periodo, sino al próximo periodo. Ok, en la columna 4 tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Evaluar únicamente los conceptos registrados en el FREDA del solicitante. Si además las constancias dicen otra cosa, pero el solicitante no lo marcó, eso no lo evaluamos. En la columna 4 anotamos, como dije, las unidades efectivamente acreditadas de acuerdo con las definiciones, de acuerdo con las constancias, incluso si las cantidades rebasan los límites establecidos. Si se fijaron en el ejemplo anterior, se marcaban 2 grupos de prácticas profesionales y el límite en esos casos es de 1. Nosotros como evaluadores marcamos 2 y el sistema, el CIEDA, califica solamente 1. Ok, una cosa que los evaluadores deben hacer con mucho cuidado es prestar atención a las unidades de medida. Por ejemplo, en investigación hay algunas cosas que son por proyecto y otras cosas que son por mes. Puede ocurrir que un sustentante diga, coordine, por ejemplo, un proyecto, pero si lo coordinó durante 24 meses, le va a considerar solo un mes y nada más pone el número 1. Los evaluadores deben decir, ok, son 24 meses. Pero lo que los evaluadores ingresan son cantidades, no puntajes. Los puntajes los calcula el CIEDA. En cuanto a la columna 5, es muy importante que los evaluadores la llenen porque es la retroalimentación para el académico. Hay una serie de claves preconvenidas que hacer que se ponen cuando un rubro no tiene constancia o no tiene aval o no tiene producto y la definición lo pide, fuera de periodo, próximo periodo, etcétera. Los últimos 5 renglones del FREDA son un poco distintos porque están abiertos. Los académicos pueden registrar ahí conceptos de otros inventarios. Por ejemplo, es el lugar donde si un académico de difusión o de biblioteca da un curso, pues ahí lo puede poner como 101. Se evalúan de la misma manera que los de los otros renglones. Se pide nada más que en el caso en que hay incisos a la numeración se pongan tal, por ejemplo, justamente cursos no es solo 101, sino A, B, C, D según el número de horas. Se ven así los últimos renglones y se llenan pues explicando lo que es cada concepto y nosotros evaluamos exactamente de la misma manera. Por último, como evaluadores tenemos que llenar el recuadro final del FREDA. Ese sirve para documentar cómo se efectuó la evaluación. Se anotan los nombres de los evaluadores, se anota si un expediente debe ir a una de las 2 subcomisiones que evalúan específicamente material didáctico, la subcomisión de material didáctico o entorno cibernético. Si el expediente debe ser revisado por la comisión, por alguna razón también se apunta y por qué, y se hacen observaciones generales sobre el expediente.
Las observaciones sobre el proceso van, como dije anteriormente, en el cuaderno que tenemos para retroalimentar el proceso. Ese es como se ve el recuadro final, se apuntan los nombres y si el expediente debe ir a una de las subcomisiones. En caso de duda, se les pide a los evaluadores que no modifiquen el FREDA, pero que anoten sus observaciones. Una cosa que puede ocurrir es que a veces se percibe que algo está mal clasificado, que no corresponde a tal clave sino a tal otra. Eso no se puede hacer, pero no se decide por una pareja, sino por dos parejas. Son 4 personas las que deciden si algo debe cambiar de clave. Y también se recomienda que un expediente sea terminado en la misma sesión. No se vale, ya terminé, ya me tengo que ir y entonces regreso mañana, no. Un expediente debe ser terminado en la misma sesión. No debemos olvidar llenar el cuadro final y al final se apunta en el sobre si la evaluación del expediente está terminada o si falta que los revisen alguna de las 2 subcomisiones de entorno cibernético o de material didáctico o la propia comisión. Finalmente, el expediente se devuelve al secretario técnico de la comisión. Hay una serie de situaciones que marcamos para que los evaluadores estén conscientes de ello. Hay algunos casos en los que no llenamos la columna 4. Son material didáctico y entorno cibernético porque son evaluados por las comisiones específicas, las comisiones del Consejo Académico que evalúa la propia comisión, la permanencia en la institución que viene de datos provenientes de Secretaría Académica Administrativa y el grado máximo de estudios e idiomas que ya se tienen previamente. Si hay un nuevo grado, ahí sí se pone, pero eso se evalúa en la Secretaría Técnica de la Comisión. Finalmente, nosotros, como no llenamos nada, si un profesor tuvo sabático o beca comisión. Los sabáticos, quienes gozaron de una extensión por sabático, pueden reportar actividades de los 3 años anteriores a la convocatoria, es decir, los periodos regulares, que pueden ser de 1 año y medio o de 2, el periodo cubierto por el sabático, siempre y cuando, claro, las actividades quepan en el inventario del FREDA. También marcamos que los trabajos en equipo debemos marcar en un pizarrón y procurar que reciban la misma evaluación. No voy a abrumar al oyente con estos, pero nada más quisiera señalar que hay una serie de rubros en los que se les pide a los evaluadores que tengan particular cuidado. Por ejemplo, los rubros en los que es difícil las unidades, ¿no? Donde hay que prestar atención a las unidades, etcétera. Marco aquí como ejemplo uno que causa también dudas en la comunidad, que son las publicaciones indexadas. Una publicación indexada no lo es por tener un ISBN o un ISSN, sino por aparecer en algún índice. ¿Qué son estos índices? Son listados elaborados por alguna institución académica sólida de revistas que cumplen con una serie de criterios. El académico debe proporcionar evidencia de la pertenencia de la revista en la que publica alguno de los índices y los evaluadores lo pueden verificar acudiendo a la liga correspondiente. En el manual de evaluación están las ligas para acudir a estos índices. Los más comunes son el de CONACYT, ciertamente, el Redalic, Cielo, Latindex, Clase, IRECIE, que es un índice especializado en educación, e ICI. Entonces, cualquiera de estos es un buen índice. Otro caso son las unidades, los rubros de gestión. Los evaluadores deben tener cuidado con que
las categorías 9, los rubros de la categoría 9 son para unidades y los de las 3 subsistemas de Ajusco son son la categoría 10. También con las unidades. Ok, estos son otros ejemplos de cómo, del tipo de cosas en las que les pedimos a los evaluadores que presten atención. Finalmente hay un manual de evaluación. Se pide que no se los lleven los evaluadores a la hora de recoger sus papeles porque tenemos pocos, que tiene los aspectos generales del SEDA, que tiene un inventario global, ahí sí están las 11 categorías con sus definiciones, que tiene estas consideraciones generales y específicas, y en la que se señalan con pantalla amarilla cuáles de los rubros requieren particular atención. Ese manual está para que se consulte tan frecuentemente como sea necesario, y nuevamente, como procuramos que este sea un proceso vivo, pues se solicita que se anoten sugerencias de mejora en el cuaderno. Por último, quisiera presentarle cómo funcionan 3 flujos. Uno es cómo funcionan los flujos de información. La comisión y los evaluadores están en contacto permanente. De hecho, la comisión es parte del conjunto de evaluadores. Los evaluadores son quienes dicen a la subcomisión de material didáctico y a la subcomisión de entorno cibernético que deben evaluar un expediente. Esas 2 subcomisiones deben estar en contacto entre ellas porque a veces hay materiales didácticos que pueden estar en los 2, que pueden ser también de entorno cibernético, y finalmente les comunican sus valoraciones a la comisión. Estas comisiones son el único caso donde la puntuación puede ser variable, aunque hay un rango entre el cual se puede dar un mínimo y un máximo. La subcomisión es la que evalúa en cada caso qué puntuación recibe este producto. Tal y como está ahí, parecería ser que tenemos nuestros flujos de información muy bien estudiaditos y que los académicos no entran aquí. No es cierto. Los académicos es lo más importante. ¿Cómo se entera el académico? Es la comisión la que le informa. Pero finalmente son los evaluadores los que ven con detalle. Entonces, cuando los evaluadores anotan en la columna 5 en especial sus observaciones y la comisión se los transmite a los académicos, es cuando los académicos pueden recibir una retroalimentación. Otros flujos son qué pasa con los expedientes. Una vez, el expediente, cuando el profesor llega, es recibido en la Secretaría Técnica, se le asigna un número y pasa a evaluación. Una vez que es evaluado, se separan por una parte el FREDA y la carta compromiso y la solicitud, y por otra parte quedan las constancias y productos. El FREDA pasa a captura en el SIEDA, el sistema informático, y eventualmente se manda a un archivo, mientras que las constancias y productos se les regresan a los académicos. Eso de que el FREDA se captura y va a dar al SIEDA no es tan sencillo. El SIEDA está elaborado, y esto es lo que había prometido al principio de la exposición y con lo que va a terminar. El SIEDA está elaborado en una plataforma de Excel y funciona más o menos así. El FREDA se captura en una hoja de captura muy parecida al propio FREDA, y se convierte, los datos de cada maestro van a dar por una parte a un renglón en una hoja donde están los datos. Cuántas tesis, cuántos cursos, cuántas servicio social, con proyectos de servicio social, etcétera. Cuánto de todo lo que se está evaluando numéricamente. Por otra parte, se capturan también todas las observaciones. Constancia 13 no considerada, constancia 17 sin aval, etcétera, etcétera, en un renglón de observaciones. Es decir, la información relativa a cada profesor va a dar en un renglón en una hoja de datos y en otro renglón en una hoja de observaciones.
Aparte se tiene la información sobre la antigüedad, la formación, el Registro Federal de Causantes, que alimenta al renglón de datos. El renglón de datos también puede alimentar a este de antigüedad y formación en el caso en que haya un grado nuevo o un idioma recientemente acreditado. Una vez que se tiene toda esta información, se consulta también otra hoja, la tercera hoja que llamamos factores, donde está lo que aparece en los inventarios de cuánto vale cada unidad. Un curso de 4 horas, 4 puntos. Un curso de 6 horas, 6 puntos, etc. Y se hacen los cálculos de cuántos puntos, en cuántos puntos se convierte cada uno de los datos asentados en el renglón de datos. Después de eso todavía hay una serie de verificaciones, por ejemplo, si en ese renglón se cumplen o no se cumplen las condiciones de docencia cuando éstas se requieren, y después de eso se asigna un nivel automáticamente, o sea, no hay ahí, como dicen, mano negra, esto es automatizado. Una vez que está asignado el nivel, ocurren varias cosas. Por una parte, de ahí se manda un oficio a Secretaría Administrativa diciendo tal profesor con tal adscripción y tal Registro Federal de Causantes tiene el nivel tal y se le debe dar tanto mensualmente. Por otra parte, se elabora el dictamen que todos como académicos recibimos y donde se nos informa cuántos puntos obtuvimos en cada una de las categorías evaluadas. Además, tanto en cuanto a las cantidades efectivamente acreditadas, como los puntos en los que estos se convierten, como las observaciones recabadas y el nivel, se conforma una hoja de Excel por académico, o sea, nuevamente lo que era renglón ahora se convierte en un archivo, y ese es el archivo que recibimos electrónicamente cuando hemos firmado de recibido el dictamen, y tiene la retroalimentación al académico detallada, o sea, cada una de las cosas. Yo aquí dije que eran 2, no fue una porque tal constancia no tenía tal problema, los puntos son tales y finalmente la cantidad total de puntos, la cantidad en calidad y el nivel. Con esto esperamos que el académico sepa efectivamente cómo fue evaluado y buscamos así una transparencia. Es justamente en aras de esa transparencia que se ha elaborado este video que esperamos les haya resultado de interés. Muchas gracias.